Buenos días, Daniela, Jonathan, Robert. Quisiera saber si tengo algún representante de universidades, por favor, para que me levanten la mano si son representantes de universidades. Quisiera saber si cuento con los representantes de las universidades para que por favor me puedan colaborar, levantando la mano si corresponde a algún representante de las universidades. Si son invitados de nuestras salas, bienvenidos. Este es el Foro de Ciencias Agronómicas. Pues estamos esperando a que nuestros panelistas se unan con nosotros. La idea es que vamos a tener el módulo de ciencias agrícolas, pecuarias y medio ambiente, en donde pues podemos contar con profesionales del área de veterinaria, ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, e ingeniería industrial. Así que les pido un momentico de su paciencia mientras ingresan nuestros panelistas. Sí, señora. A las personas que acaban de ingresar con nosotros, los saludo cordialmente. Yo soy su anfitrión de la sala del Foro de Ciencias Agronómicas. Quisiera saber si hay algún representante de las universidades para que por favor en las reacciones me levante la mano para poderlo nombrar coanfitrión. En la parte inferior derecha tienen el módulo de reacciones. Si están los representantes de las universidades para que por favor me levanten la mano y poderlos ajustar. Daniela, buenos días. ¿Eres representante de universidad? Estamos esperando a nuestros panelistas para que por favor se identifiquen para poderlos nombrar. Buenos días, Daniela. El caso. Carolina, ¿tú eres representante de la universidad? Perfecto. Entonces te va a dar propiedades de coanfitrión. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, listo. Me presento, mi nombre es Sergio Ortiz, representante del Liceo Moderno Celestín Freinet y pues tu administrador y host en esta sala de nuestro foro de ciencias agronómicas y pecuarias. Muy recomendado este foro para toda la región del Casanare. Son estudiantes que tienen todo el futuro y tienen todas las posibilidades para poder hacer progresar esta gran tierra del Casanare. Entonces, pues queremos tener un muy buen foro que sabemos que va a ser así. Carolina, ¿tú eres Claro la que sí, profe. moderadora? Sí, así es, soy Ok, la moderadora de este foro. Y hola a perfecto. todos, buenos días. Súper. En este momento todo el mundo tiene micrófonos desactivados. Las cámaras sí las pueden activar en cualquier momento, pero los micrófonos van a estar desactivados por motivos para que nos permitan el flujo. Si necesitan comunicarse con cualquiera de nosotros, lo pueden hacer a partir del chat. Ya el chat queda automáticamente para que puedas recibir los chats tú como los pueda recibir yo. ¿Conoces cuáles son tus compañeros panelistas? Sí, ya pues estoy esperando al profesor de la Universidad de La Salle, ya me dice que se conecta y voy a Ok. verificar si tenemos alguna otra persona de otra universidad. Tengo en el radar que también se va a conectar un profesor de la Tadeo, entonces permíteme un segundo, ya estoy preguntando en el grupo. Ok. Eh, el representante de la Tadeo. Ok. Eh,
¿Listo? Luis Alejandro, ¿cómo Listo. estás? Buenos días. Muéveme la mano si eres representante de una universidad. Sí, ok, perfecto. Entonces te voy a dar las propiedades de coanfitrión para que puedas abrir tu micrófono. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo te ¿Cómo va, les ha Luis ido? Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy expectantes de este gran foro de ciencias agronómicas y pecuarias. Bueno, claro que sí, claro que sí. Aquí estaremos atentos a contestar sus preguntas y sobre todo a motivarlos. Esperamos Profe muchas Luis, buenos personas que días, se vinculen. bienvenido. Gracias. Eh, bueno, no sé, esperemos un minuto más mientras ingresa nuestro otro panelista. No sé si el panelista de la Universidad de La Salle ya se encuentra acá, no lo veo. No sé si estás por acá, puedes abrir la cámara, profe. Si tienes el nombre, con mucho gusto lo buscamos aquí en los participantes, Carolina. Cristian Fernández. No sé si lo logras ver por ahí. Cristian Fernández. No, no tenemos ningún Cristian Fernández en los participantes. Ok, listo. Me dice que tiene unos problemitas de conexión, ya vuelve a ingresar. Está como dirección NP, pero creo que tiene problemitas con el audio, entonces ya vuelve a conectarse. Bueno, mientras el profe Cristian se conecta, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar en este espacio. Me presento, mi nombre es Carolina Patiño y yo soy la profesional de mercadeo, digamos, asignada de la Universidad de La Salle, asignada para acompañarnos en este espacio como moderadora. La Universidad de La Salle pertenece al grupo G12. El G12 son todas las universidades que ustedes están visitando esta mañana, ya pasaron por algunos foros y conocieron las universidades. Y bueno, estamos acá como las 12 mejores universidades de Bogotá, invitadísimos para que conozcan estas universidades. Acabamos de estar con el profesor Luis Alejandro de la Tadeo. Vamos a estar con el profesor Cristian de la Universidad de La Salle en este foro que es el de Ciencias Agropecuarias. Y nada, estamos felices de estar acá, estar en esta región, acá con el profe que nos da la bienvenida, con todos ustedes, súper contentos, súper abiertos a responder todas sus preguntas. Este es un espacio para ustedes, para que logren aclarar todas esas dudas que tengan con respecto a esta bonita profesión o las profesiones que se encuentran acá dentro de Ciencias Agropecuarias, de las que vamos a hablar. Y nada, entonces eso es como mi saludo de bienvenida y de agradecimiento por abrirnos este espacio y por estar acá. Y bueno, les cuento cómo es la dinámica de este espacio. Tenemos unas ciertas preguntas, 6 preguntas que tenemos, digamos, ya identificadas, que sabemos que generalmente los estudiantes que están en 11 y que están empezando a buscar universidad y programa, pues de pronto se preguntan mucho y vamos a partir de esas preguntas que ya tenemos identificadas. Entonces voy a empezar a hacer esa ronda de preguntas, por supuesto, súper atenta. Súper atenta si ustedes tienen preguntas. Sé que tienen el micrófono apagado, pero pueden prender la cámara, nos pueden escribir por el chat, que siempre voy a estar súper atenta también con nuestro profe que nos acompaña, pues para responder todas esas dudas. Entonces acá estamos para eso. Veo que el profe Cristian Fernández ya se conectó. El profe Cristian es el representante de la Universidad de La Salle. Entonces, no sé si, listo, ya son Listo, Carolina. coanfitriones. Sí, Listo, señora. muchas gracias. Bueno, empecemos entonces este foro, que es chévere estar aquí nuevamente, y vamos a empezar pues obviamente por presentar a nuestros profes del día de hoy. Entonces, le doy la palabra al profe Luis Alejandro para que se presente, nos cuente qué hace, dónde está, qué le gusta, y pues nada, empecemos por ahí. Profe Luis, buenos días. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos y muchas gracias por permitirnos este espacio para compartir con las personas interesadas en hacer este tipo de programas académicos en ciencias agropecuarias, en ciencias ambientales, digamos que pues están en boga actualmente. Pues mi nombre es Luis Alejandro Arias Rodríguez, yo soy pues actualmente el director del área académica de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde tenemos pues varios programas académicos. Pues el día de hoy nos centraremos en uno muy interesante o en dos, que son agroecología y el programa en biología ambiental. También tenemos programa en biología marina, pues si en algún momento a alguien le interesaría, pues obviamente también trabaja muy de la mano la producción
no solamente en el mar, sino también al interior. Pues digamos de profesión, pues yo soy ingeniero agrónomo. Yo tengo pues una maestría en ciencias ambientales y mi doctorado es en agroecología precisamente. Entonces pues espero compartir esta mañana tanto desde de la oferta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como también pues mi experiencia pues siendo precisamente un profesional del área de las ciencias agrícolas. Profe Luis, bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio. Y profe Jen, te doy la palabra. Gracias, Carolina. Un placer estar en este espacio. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Mi nombre es Cristian Fernández. Yo soy director del programa de Ingeniería Agronómica y del programa de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de La Salle. De profesión soy biólogo con mi maestría y mi doctorado en ciencias agrarias con énfasis en fisiología de cultivos. Y bueno, nada, feliz de estar acá. Llevo 10 años largos ya en la Orinoquía, en trabajo de campo, justamente formando estudiantes y viendo cómo crecen las oportunidades en el campo colombiano. Así que pues es un privilegio estar en este escenario para poder compartir todas esas experiencias con todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe Cristian. Bueno, qué chévere. Ya por lo menos empezamos a tener en el radar los profesores que tenemos, los perfiles que tenemos, y esa es la idea, que tengamos acá personas que saben mucho de agropecuarias, desde sus roles, desde biología, pues para que nos empiece a guiar y a darnos luz sobre lo que queremos estudiar en el futuro. Profe Luis, una pregunta. Desde tu experiencia, tanto académica como laboral, desde tu rol como docente, ¿sientes que hay un perfil, digamos, específico para que alguna persona estudie alguna carrera de ciencias agropecuarias? No sé, ¿se necesita tener ciertas habilidades, competencias o gustos? Sí, claro, pues precisamente pues el primer gusto que siempre pues, se ve y se nota en las personas que estudian este tipo de programas académicos, pues es un gusto por el campo, ¿no? Digamos, algo muy, muy importante. No necesariamente todos los que se terminan, digamos, terminan una carrera profesional en ciencias agrarias, en ciencias naturales, en biología y demás, siempre van a estar en campo, pero sí necesitan pues ese gusto porque pues eso es lo que se va a estudiar precisamente, ¿no? Digamos que puede que alguien se desarrolle después específicamente en temas de laboratorio, ¿no? También es algo pues válido, o pues también en trabajos que están en oficina, en los entes gubernamentales y demás, pero el gusto de todos es general por el campo, ¿no? Por ensuciarse, por coger el suelo, por coger el agua, por los, digamos, organismos vivos que están ahí. Entonces, ese gusto por estar en campo y esas actividades es fundamental, esa curiosidad que les debe estar llamando la atención por esos desarrollos que se hacen en los territorios. Algo también muy interesante y que pues hay que tener en cuenta es el contacto con las comunidades, ¿no? Digamos que nosotros no solamente estamos trabajando con los cultivos, con los animales, en el caso de lo pecuario, o con algunos organismos acuáticos, sino que también, por supuesto, estamos trabajando con personas, ¿no? Quienes están ahí, quienes toman las decisiones en los territorios, pues son los agricultores, los indígenas, los campesinos, los productores, los profesionales. Entonces, esa interacción con las personas es muy importante, no solamente como una visión reduccionista al punto de la, digamos, de producción, sino también una visión muy amplia de, pues, que ahí están interactuando también con humanos. Algo también que es ahí importante que uno ve en las personas que tienen interés por estos programas es, pues de pronto han tenido algún vínculo familiar, ¿no? Con el campo, y pues les llama la atención estar aquí. Hay otros que definitivamente no, que están en las ciudades y pues les llama simplemente la atención porque van de pronto a un paseo, pero es un trabajo, digamos, muy fuerte, es un trabajo que requiere mucha disciplina, que es algo fundamental para poder ingresar a un programa de estos. Pero básicamente como esos componentes del gusto por el campo, de la, digamos, de la curiosidad, ¿no? Y de esa interacción con las comunidades, yo pienso que son factores fundamentales. Y ahí pues me imagino que el profesor Cristian nos complementará también otros.
Claro que sí, profe Luis, muchas gracias por la respuesta. Ya empezamos como a identificar esos gustos, esas necesidades que queremos llegar a cubrir en algún momento dentro de las comunidades en las que vivimos. Profe Cristian, la misma pregunta. ¿Tú consideras que hay, no sé, desde tu experiencia, se necesita tener algunas habilidades, competencias o gustos? ¿Sientes que hay un perfil definido que se tiene que tener cuando se estudia una carrera como la de ciencias agropecuarias? Hay que tener algo básico, ¿sí? Y es pasión por algo, ¿sí? Uno pensaría, bueno, es cierto lo que dice el profesor Luis Alejandro, alguna experiencia de campo, alguna, digamos, algún familiar, o fui de vacaciones a alguna finca y me encantó tocar a los animales o a las plantas. Eso despierta pasión, ¿no? Nosotros hablamos en el programa de pasión por la tierra. Si uno no tiene pasión por la tierra, pues ya está, no puede de pronto tener una afinidad con alguna profesión del campo. Sin embargo, hay un tema bien interesante, he tenido un par de experiencias justamente con algunos estudiantes que son de ciudad, que nadie ha puesto un peso por ellos en el sentido en que pues nunca han estado de pronto ensuciándose y todas estas cosas, pero de repente hacen clic. ¿Sí? Y hacen clic por muchas cosas, varias de las cuales el profesor Luis Alejandro mencionaba, por la gente, ¿sí? A veces uno piensa que el campo es solamente de pronto los animales y piensa en el estiércol y en el olor y en todas estas cosas, pero el campo es mucho más, ¿no? El campo es turismo, el campo es gente, el campo son personas interactuando, el campo es construcciones, el campo es muchas cosas. Entonces, el área agropecuaria empieza a crecer bastante cuando uno lo considera pues desde una visión así multiescalar, lo decimos nosotros, multidimensional. En ese sentido, pues, digamos, el perfil es un poco querer el campo, y si nos damos cuenta y si recordamos nuestras clases de geografía, pues nosotros estamos básicamente en un país rural, en un país que tiene unas potencialidades desde el campo impresionantes, y que por supuesto es muy difícil que alguno de los presentes no haya tenido alguna experiencia en campo o algo del campo no le guste. Entonces, es importante mirar que probablemente algo nos gusta del campo, pero que pensamos que, por ejemplo, no, yo me voy por los computadores, por la programación, y eso es completamente diferente al campo, lo cual en este momento ya está teniendo una transformación, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Ahorita estamos todos pensando en, bueno, cómo los médicos, cómo hacer telemedicina. Ya todos hemos tenido probablemente alguna cita médica con el médico frente del computador. Bueno, pues así está pasando con todo, ¿no? La teleagronomía, la telezootecnia, que pues obviamente no es lo ideal, como ir al médico por computador, pero sí facilita, sí acerca distancias. Ahorita están dándose grandes oportunidades en el sector con la agricultura 4.0, con el manejo de los drones, agricultura de precisión, programación de equipos para control de arbences, que son estas plantas que atacan los cultivos, digamos, que no las dejan crecer muy bien, que para algunos es mala y otros es una oportunidad, ¿no? Luis Alejandro sabrá mucho más de eso que yo, pero definitivamente hay una serie, hay una gama de oportunidades bien interesantes por explorar, y creo que lo importante es reconocer que somos colombianos y que de alguna forma tenemos una oportunidad de contacto con el campo. Finalmente, le tenemos una deuda al campo, ¿no? La ciudad le debe al campo, y los jóvenes de hoy en día, interesados en la tecnología, interesados en la sostenibilidad, pues tienen la oportunidad de mirar la posibilidad de saldar un poco esa deuda con el campo y volverlo productivo, volver nuestra Colombia productiva. Creo que eso es una bonita oportunidad. Muchas gracias, profe Cristian. Bueno, acá también tenemos palabras claves muy interesantes. El profe Cristian empezó con la pasión. Creo que es la materia prima inicial para iniciar cualquier proyecto. Entonces, tener como ese gusto y esa pasión, y ya después se van desarrollando ciertas habilidades que se van construyendo precisamente en la universidad. Y bueno, ya tenemos idea de qué habilidades, competencias, gustos, la pasión que se necesita para iniciar un proyecto. Entonces hablemos, profe Luis, de cómo fue cuando tú estabas en el colegio, estabas en la posición de estos chicos que están acá pensando qué voy a estudiar y en dónde voy a estudiar.
¿Y cómo fue que tú terminaste, esos gustos y esas pasiones te llevaron a ir a la universidad y a estudiar biología, que es lo que tú estudiaste en pregrado? Bueno, yo soy ingeniería agronómica. Acá estamos, Agronómica, perdón, perdón. nosotros con Cristian estamos al revés, ¿no? Él es biólogo Sí, y ingeniería agronómica, yo soy ingeniero Sí. agrónomo y dirijo biología. Pero, biología. pero no, precisamente es porque son ciencias naturales, digamos que, de hecho, pues yo estudié en la Universidad Nacional e ingeniería agronómica nació del departamento de biología, de la Nacional, precisamente, siempre está muy cercano. Entonces, por eso siempre que hablamos de programas agrícolas, siempre aparecen también los biólogos por ahí en escena, porque obviamente han aportado muchísimo al entendimiento de todas esas interacciones que se dan en los agroecosistemas, precisamente. Pero bueno, digamos que cuando yo estaba en la edad, me voy a poner en los zapatos de quienes están hoy aquí con nosotros, yo precisamente tenía esa dualidad. Pues lo primero que yo pensé era estudiar medicina, digamos que era lo primero que me llamaba la atención. Yo, bueno, no sé, me había fracturado un brazo, me acuerdo, y entonces como que veía a los médicos ahí curándome el brazo y me llamaba la atención y uno empieza como a irse ahí como por las ramas. Después ya apareció la biología, precisamente, me gusta mucho la botánica, digamos, es un área que a mí me apasiona. Y yo me daba cuenta que en biología se ven muchos grupos de organismos, pero el estudio, digamos, de las plantas sí se centra mucho más en la ingeniería agronómica o en la forestal, ¿sí? Digamos que son 10 semestres viendo plantas. Entonces me empezaba como a llamar la atención, pues, esos grupos de organismos. Me acuerdo mucho que leía, y de pronto, pues es algo que hoy en día es mucho más fácil, pero hay tanta información que es difícil. Y me gustaba ver un libro, me acuerdo de un libro de biología de la profesora Curtis, que era como un clásico, y entonces yo, pues uno veía el libro y las enciclopedias, ¿no? Uno tenía esas enciclopedias de Salvat, de todas esas, digamos, de esa época que hoy en día se unen en una Wikipedia, ¿no? Pero yo veía artículos corticos y empezaba a leer y me daba como pasión y veía muchos documentales también de por allá la gente en el campo, digamos en el Serengeti y otros aquí en Colombia. Me acuerdo de esa época, un programa muy bonito del profesor Yarumo, que él andaba por todo el campo colombiano. Son programas que hoy en día la gente ve más en Señal Colombia, pero no están en Netflix, ¿no? Entonces, pues cada vez pues los retoman menos, que eran muy inspiracionales. Entonces me llamaba mucho la atención. Y también, pues tengo familia campesina, específicamente en Boyacá, y pues las vacaciones íbamos y estábamos allá en familia. Entonces como que me empezaba como a jalar el campo. Pero yo pues en Bogotá, yo nací en Bogotá y siempre he estado en Bogotá, un poco lo que decía Cristian, ¿no? Como de pues que hay personas de ciudad que terminan haciendo el clic, eso me parece muy interesante, porque finalmente yo siempre había estado acá, pero cuando toda esa atención que me llamaba el campo, pues terminé allá estudiando, ¿no? Y pues con la práctica. Entonces, esa fue como mi experiencia de cómo llegué a estudiar un programa relacionado con ciencias agropecuarias, que además yo cada vez es mucho más convencido, mucho más enamorado de esta profesión finalmente y de estas áreas del conocimiento, porque pues finalmente el objetivo de todos nosotros es alimentar al mundo, ¿no? Y es una, es una visión que muchos no tenemos. Todo el mundo valora a muchas otras profesiones que cuando uno ve la utilidad real, pues no es tan evidente, ¿no? Pero en las de ciencias agropecuarias, si uno lo quiere resumir, es alimentar al mundo y alimentarlo de forma adecuada, sana, ¿no? Con el uso de tecnología. Hay muchas cosas que se aplican. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que pues por ahí de esas de redes sociales que dicen que hay más tecnología detrás de un tomate que de un iPhone y nosotros no lo reconocemos, no sabemos todo lo que hay para haber desarrollado ese tomate en áreas, por ejemplo, del fitomejoramiento, del mejoramiento genético, de todo lo que se hace para obtener ese producto y pues todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esta es como mi experiencia para llegar a una profesión tan linda y que es tan noble además. Profe Luis, muchas gracias. Qué chévere empezar a ver cómo ustedes están ahorita buscando universidad, buscando carrera, buscando aclarar dudas, y acá ya tenemos la visión del director del programa de biología de la TEDO diciendo tranquilos, que eso se va dando, yo estudié tal cosa, yo me fui por tal lado, entonces ya empezamos a ver cómo ese camino que se puede ir tomando con el tiempo. Y profe Cristian, igual, ¿cómo fue ese proceso de estudiar? ¿Por qué estudiaste biología? ¿Qué te gustaba? ¿Dónde estudiaste?
¿Cómo la vida te llevó a estudiar biología? Bueno, pues aquí hay un montón de afortunadas coincidencias de mi profe Luis Alejandro, porque yo también quería estudiar medicina, porque aunque bueno, muchos estudiantes quieren estudiar medicina, ¿no? O derecho, en mi época, no sé cómo sea ahora, pero era o medicina o arquitectura o derecho, ¿no? Porque obviamente todo el mundo quiere tener un amigo médico y todo el mundo quiere tener un amigo abogado y otro banquero, ¿no? Pero ese sí es más difícil, pero algo así era, ¿no? Entonces, poco se conocía la agronomía, la biología era por allá pues como lejana, a menos que uno, lo que dice Alejandro es cierto, si uno tiene familia en el campo, pues bueno, ahí algo se acerca. Entonces, de repente, mi abuelo cuando yo tenía 12 años me regaló un libro muy bueno, muy bonito de él, que se llamaba Plantas Útiles de Colombia, escrito por el padre Enrique Pérez Arbeláez, un sacerdote que fundó el Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá. Es un libro gordote y supremamente divertido, viejo con páginas amarillas, mejor dicho, terrible. Pero yo solo me imaginaba las expediciones que Enrique Pérez Arbeláez hizo por toda Colombia y se puso a escribir los nombres vulgares y se puso a hablar con la gente y los usos, para qué sirve tal planta y bueno, hizo un compendio grandísimo y me parecía muy divertido, ahora tremendamente difícil para su época, pero qué chévere irse por toda Colombia paseando como lo hacen los youtubers hoy en día o los influencers, ¿no? Se van por toda Colombia mostrando o se van por todo el mundo mostrando las cosas. La diferencia es que lo hacen por un video. En ese momento, pues el influencer era un sacerdote que, bueno, tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Difícil hacerlo ahora sí como lo hizo, pero me parecía fantástico. En ese momento ese era mi Instagram, ¿no? Era muy instagrameable ese libro. Ahora, pues cuando uno va creciendo, pues estudio biología. Terminando mi carrera de biología, empecé a explorar las orquídeas, porque las orquídeas, para ir a buscar una orquídea uno tiene que meterse a los parajes más lindos que hay, y cuando uno encuentra una orquídea, que no solo es la catleya que se la encuentra uno en la floristería, sino orquídeas enanas, orquídeas miniaturas, orquídeas gigantes, orquídeas que crecen sobre piedras, y uno empieza a ver esas cosas. Pues me tocó, terminé en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, profe Luis Alejandro, yo no sé por qué no nos cruzamos. Y me enamoré de la agronomía, casi me cambio de carrera ya terminando la otra, lo que les cuento, pura pasión, ¿no? Porque uno tiene tantas cosas que uno no sabe por dónde irse, pero me arrepentí, más bien estudié los dos posgrados y todos mis amigos son ingenieros agrónomos ahora. Descubrí que hay más plantas, descubrí lo que decía el profe Luis Alejandro, la responsabilidad tan grande que tenemos los seres humanos con la alimentación de otras personas. En este momento, para darnos un ejemplo, Carolina, de esa responsabilidad tan grande, a esta hora, a las 9:30 de la mañana, en este momento en el mundo han nacido un número de personas equivalente a todo Yopal. Sí, es decir, más o menos 160.000 personas. De las 12 de la noche a este momento han nacido más o menos 160.000 personas. Sí, eso es una estadística que uno la consulta por internet, no es nada raro encontrarlo. Imagínense. Ahora, alimentemos a 160.000 personas. Mire, ese nicho que hay, no solo de mercado, porque pues también es un nicho gigante de mercado, pero también la responsabilidad tan grande de alimentar a las personas. Entonces, por ahí nació este tema. La pandemia. Sí, o sea, todo era saldo en rojo, el PIB en rojo, todo, pero no dejamos de comer, ¿sí? Porque, ¿cómo? Entonces uno empieza a darse cuenta de la importancia que hay de conocer la naturaleza y de cómo utilizar la biología de forma aplicada, que es a la larga de lo que estamos hablando acá. Cómo conocer nuestros recursos para beneficiar a la humanidad, que eso es uno de los propósitos más nobles que hay, ¿no? Tal vez la medicina nos apasionaba a Luis Alejandro y a mí porque era una forma de ayudar, ¿no? Pero encontramos otra forma de ayudar a los demás. Y qué mejor que con la alimentación, ¿no? Por ahí dicen que la mejor medicina es el buen alimento. Entonces, pues nada, definitivamente hay mucha pasión. Finalmente, ¿por qué decidí, digamos, ya lanzarme por las plantas?
por la producción vegetal, por qué el tema del campo, por qué los animales. Alguna vez un profesor me presentó una foto, ¿no? Al inicio de la clase me dijo, ¿y nosotros por qué hacemos todo esto? ¿No? Y después de habernos presentado justamente una clase de biotecnología, bueno, ¿y por qué hacemos? Y nos presentó una foto que pues me impactó mucho y fue justamente un niño de África absolutamente desnutrido con los animales, con las aves estas, como esperando que el niño muriera. Eso es absolutamente impactante. De hecho, el fotógrafo que sacó esa foto se suicidó porque no logró soportar esa imagen. Pues eso es el extremo de lo que pasa si nosotros no hacemos lo que hacemos. Mire la importancia tan grande. De ahí en adelante, pues la pasión surge. Sí, es una motivación gigantesca. Y bueno, nada, además el campo es súper divertido, ¿no? ¿Qué mejor que uno estar en campo haciendo lo que le gusta? Claro que sí, profe Cristian, eso es muy cierto. Generalmente uno que está desde ciudad, desde Bogotá y al campo es absolutamente delicioso. ¿Cómo será estar allá todo el tiempo trabajando constantemente? Para unos las vacaciones y el paseo. ¿Cómo será estar allá trabajando constantemente y sobre todo pues sacarle provecho a este espacio? Me gusta mucho que ya nos están escribiendo por el chat, ya María Martínez Benítez escribió y súper invitados todos para que nos empiecen a preguntar. Acá se dan cuenta que estoy respondiendo, voy a hacer la pregunta para que nos ayuden nuestros panelistas a responder. Y pues esto es una motivación para que todos ustedes nos pregunten, acá estamos para responder. María nos dice, me gustaría estudiar ingeniería agronómica, pero ¿qué más pueden contar ustedes con respecto a la carrera? ¿No? Pues buenísimo porque tenemos a un ingeniero agrónomo de pregrado y a un director de ingeniería agronómica que es del profe Cristian. Entonces, profe Luis, ¿qué más le podemos contar a María sobre ingeniería agronómica? Sí, no, pues precisamente algo que mencionaste al final y que estaban como uniendo es algo que es chéverísimo y que yo les digo para estudiar ingeniería agronómica, las salidas de campo. Digamos que y eso, uno en ingeniería agronómica, cuando está estudiante, yo me pongo en la posición de estudiante, nos envidian todas las demás carreras. O sea, cuando uno le dicen, ¿cómo así que usted duró 15 días viajando? ¿Cómo así que usted estuvo en la Tatacoa? Porque este es el que no, que ahora estoy en Villa de Leyva. ¿Cómo así que ahora está mirando todos los suelos hacia los llanos orientales? Pero ¿por qué ahora usted está yendo hacia Huanchaco? ¿Cómo así? Pues porque finalmente cualquier universidad, y pues aquí pues estamos en un foro de universidades nosotros, de la experiencia en la universidad pública, pero también estoy seguro que en La Salle, siendo privada, tiene ingeniería agronómica, pues es una situación similar porque uno no puede estudiar el suelo en el tablero, por ejemplo. O sea, hay que ir y hay que mirarlo y hay que mirar la diferencia que hay. Entonces, las salidas de campo ya son un diferencial muy, muy importante. Que también nosotros lo tenemos, pues, y aquí pues el programa de nosotros que es agroecología, que es, después de pronto ya les contaré un poquitico más de esa como diferencia, pero que es lo mismo, digamos que uno también tiene que estar en campo. Entonces, las salidas de campo es algo que es fundamental además para el aprendizaje porque es algo desde la experiencia, digamos que es muy importante. También otra cosa que es muy, muy chévere es que uno coge las muestras de campo, pero después llega al laboratorio. Entonces ahí era otra cosa diferente que le decían, pero ¿cómo así que usted estaba allá y ahora está en laboratorio con una bata blanca, pues como bien ahí viendo en unos equipos muy, muy chévere? Eso también no lo tienen todos los programas académicos. La inmersión en estar en otros lugares, en empezar digamos, a hacer inmersión en movilidad académica y, por ejemplo, tenía compañeros que terminaban haciendo sus pasantías en kibbutz por allá en Egipto, y otros las hacían en Palmira, y otros las hacían en Yopal, y otros las hacían acá en Bogotá. Entonces es una apertura total porque es que es el campo, digamos, es todo lo rural, ¿no? Entonces esa posibilidad de movilidad también era muy, muy interesante. Y también digamos que nosotros pues todo el tiempo, como es una biología aplicada, como decía precisamente el profesor Cristian, pues uno está interactuando, son carreras muy, muy interdisciplinarias, porque uno está con profesores del área de las ciencias básicas, de las ciencias biológicas, de las ingenierías, por supuesto, aunque hay programas o hay universidades donde ingeniería agronómica no hace parte de la facultad de ingeniería, pero, pero digamos que hay mucha interacción con otras. Entonces, esa interdisciplinaridad, las salidas de campo, el llevar la muestra y mirar en el laboratorio cuando se abre todo ese panorama, ese mundo que uno pisa y no se da cuenta o mira,
simplemente y no se da cuenta. Eso yo lo puedo contar desde la experiencia, es la exigencia también, muchos de los, también era un reto, ¿no? Porque a veces, nuevamente, como esas concepciones cerradas, ¿no? Uno va y mira a un ingeniero agrónomo en Chile y es más importante que un médico. Y pues Chile es el primer país que va a salir digamos, de ese llamado tercer mundo. Es el país llamado de Sudamérica el primero que va a salir porque centró su desarrollo en la agricultura, porque pues se dio cuenta que eso era pues algo supremamente importante y es algo que nosotros no hemos entendido muy claramente en este país. Entonces, yo veo entonces cuando uno está en la carrera, entonces a veces no, que le hacen ve una carrera con una asignatura con químicos, entonces siempre le exigen más al agrónomo, usted es el agrónomo, usted está en lo rural, y eso nos daba a nosotros como ese empeño de ser mejores y siempre terminábamos siendo mejores que los químicos. Entonces, todas esas cosas yo las cuento desde cómo lo viví como estudiante de ingeniería agronómica. Gracias, profe Luis. Y profe Cristian, igual, ahora ya tenemos la visión desde una persona que estudió, ahora tú que eres una persona que guía, digamos que estás desde la parte de la dirección, ¿qué le puedes contar a María con respecto a estudiar ingeniería agronómica? Bueno, la ingeniería agronómica es una carrera que efectivamente abre mucho los ojos, le abre mucho los ojos a las personas, nos abre mucho los ojos al mundo. La comida es algo es algo que nos une con todo el mundo. Lo que decía Alejandro es cierto, podemos hacer prácticas aquí o en donde sea porque pues sencillamente tenemos los intereses sobre la alimentación pues son globales, eso es innegable. Entonces nos permite bastante conocimiento, bastante interacción con numerosas partes del mundo. Normalmente los programas de ingeniería agronómica, agropecuaria y todos estos que tienen que ver con el agro, pues tienen bastante movilidad y bastante de experiencia, ¿sí? Bastante de práctica. Esto las hace sumamente diferentes, no las deja ser monótonas, porque todo el tiempo estamos pensando en la aplicación, en el resultado de la comprobación de una hipótesis, por ejemplo, en soñar con ser, por ejemplo, médicos de plantas, ¿no? Los agrónomos son los conocidos médicos de las plantas. La diferencia y el gran reto, tal vez por eso Alejandro decía que son llamados los ingenieros agrónomos a ser los mejores, es porque nuestros pacientes no hablan, ¿no? A diferencia de los médicos, que uno, ay, que me duele aquí. Sí, pero la planta no habla. Entonces, es supremamente retador todo el tiempo identificar cuáles son las causas de una enfermedad de la planta, por qué no produjo lo que produjo, por qué una planta está en peligro de extinción, etcétera. Esto es bien interesante. Es como un CSI todo el tiempo, ¿no? Es estar explorando todo el tiempo con todas las herramientas disponibles y en tiempo real. La otra parte justamente que se ve de la agronomía, más allá de lo meramente científico que Luis Alejandro lo expuso ya muy bien, es la parte de las personas. El ingeniero agrónomo tiene la posibilidad de liderar comunidades, porque si hay alguien que lidera en el campo y al cual las personas le creen, es justamente a aquel amigo que le llega y le dice, no, mire, vamos por acá, ensayemos por acá con este cultivo. Estos animales tienen tal problema, bueno, ensayemos por acá. Este tipo de cosas es muy bueno porque le ayuda a las personas, no solo desde la producción de alimentos, sino desde su medio de vida, ¿no? Y esto no tiene precio, ¿no? Quien ha ido a campo y se ha sentado con alguien de campo y que le ofrezcan de un tinto en adelante, porque ahí puede pasar de todo, pues sabe que la amabilidad de una persona del campo es infinita. Y el agradecimiento que hay para con las personas, con los profesionales del agro, cuando hacen bien su trabajo es total, no tiene precio y además permite un liderazgo en comunidades que es excepcional. Nuestros campos colombianos necesitan líderes, necesitan personas que lideren procesos, que sean importantes en sus comunidades para tomar decisiones. Y qué bueno
serlo, ¿sí? Si uno se va para Bogotá, digamos, váyase alcalde de Bogotá, ¿no? O concejal. Pues, hombre, ya hay muchos líderes, ya el terreno pues está tan saturado y pocos miramos o pocos mirábamos el campo, ¿sí? Y resulta que en el campo, por el campo debe pasar la paz de Colombia. Por el campo debe pasar, como decía Luis Alejandro, el éxito económico de Colombia, eso va a pasar por el campo, eso no va a pasar por ninguna empresa allá, pues, no sé, Silicon Valley en Bogotá, eso no lo vamos a encontrar. Eso va a ser por el campo, por esos líderes que nos estamos, digamos, todo el tiempo formando. La, el liderazgo, la pasión por el campo, la experiencia en el campo son necesarias y definitivamente esto puede permitir una transformación orientada a algo que de hecho ya estamos viendo, ¿no? Un concepto que se está dando tal vez hace un par de años, que es el de los neorurales, ¿no? Entonces ahora las personas están queriendo devolverse al campo, ¿no? Y es muy extraño, ¿no? Porque desde hace algunos años estábamos viendo que todos los jóvenes nos queríamos ir para la ciudad, ¿no? Porque pues obviamente el hospital queda 20 minutos, hay un colegio para los niños, hay cines, hay teatros y toda esta cosa. Pero el colegio que quedaba 20 minutos por el trancón ya queda a 1 hora o a 2 horas y entonces ya la ciudad no es tan divertida. Ya las personas y sobre todo los adultos, digamos ya las personas de 40, 50, 60 años están devolviéndose al campo. Sí, están viendo las bondades de estar tranquilos y producir igual, porque como hay internet, entonces estamos conectados con el mundo, pero tenemos la posibilidad de estar tranquilos. Sí, eso es algo que ofrece una carrera como la ingeniería agronómica o ingeniería agropecuaria. Y nada, pues es una vida, ¿no? Es una vida bastante enriquecedora y llena de retos a futuro. Gracias, profe Cristian. Bueno, María, espero que hayamos logrado aclarar un poquito la duda que tú tenías y tengas un poco más claro el panorama para estudiar ingeniería agronómica. El profe Cristian hablaba de una palabra de manera muy reiterativa y era liderazgo. El profe Luis Alejandro también lo hizo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. En este momento, los chicos que están acá están pensando, ok, ¿qué voy a estudiar? ¿En dónde voy a estudiar? Eso ya lo tenemos chileado. Pero en un par de años van a estar pensando, ¿y ahora en qué voy a trabajar? Y es la preocupación de muchos profesionales cuando estamos a punto de graduarnos y no sabemos, a veces no tenemos claro el panorama, a veces no tenemos claro el camino por el que vamos a tomar y seguramente los que ya pasamos por el pregrado nos pasó en algún momento. Entonces, profe Luis Alejandro, mi pregunta es, digamos, dentro de las áreas de conocimiento que tú tienes, la ingeniería, la biología, ¿en qué ramas puede desarrollar, digamos, se puede desarrollar laboralmente una persona? El profe Cristian decía hace rato, no siempre es campo, también puede ser ciudad. Entonces, ¿cuál es ese pool de posibilidades que tienen los estudiantes cuando se gradúan de unos programas acordes a este foro? Sí, por supuesto. Digamos que son realmente muy amplios. Finalmente el mercado laboral es amplio. Yo acá lo enmarco como tanto las ciencias agrarias, biológicas y ambientales. Tenemos como en el sector privado o en el sector público, hay pues demasiadas entidades y que le permiten a nuestros egresados pues ubicarse laboralmente, ¿no? Tanto a los colegas que son ingenieros agrónomos, que yo, pues, sí, y lo puedo decir digamos, no sé, yo ya llevo 14 años trabajando en la Tadeo y pues graduado hace ya como 15 años o más, pero veo que, digamos, de forma muy coloquial, ninguno está varado. O sea, ninguno de mis compañeros ingenieros agrónomos, todos están realmente muy bien a este momento después de 15 años. Entonces, pues están muy bien ubicados en empresas privadas y públicas, como les digo, y pues obviamente también con sus propios, siendo generadores de empleo, ¿no? Que también algunos son empresarios y como en ese marco de ese liderazgo. En cuanto a los de nuestros pregrados en la Tadeo, como les decía al principio, que son pues de agroecología, biología ambiental y biología marina, nosotros pues yo les puedo decir, agroecología es nuevo porque nosotros lo abrimos en el 2020, digamos ya van como en cuarto semestre y es un pregrado que pues recoge y de pronto
El profesor Cristian se acordará de agrología, de los agrólogos de aquí del Atadeo, que eran pues los especialistas en suelos de este país, que hicieron pues la parte del IGAC, fueron profesores nuestros en la Nacional mucho tiempo. Rescatamos como esa agrología, pero también la parte de la agroecología, que es como esa dimensión social, cultural, ambiental y ecológica que se da en los agroecosistemas, pues con una visión científica. Entonces ahí en este pregrado pues aún nosotros no tenemos egresados porque pues como les digo hasta ahora comenzamos, pero teniendo como referente los agrólogos que también son profesores en esta área, pues también es un área que tiene un campo de acción laboral muy grande. En la parte de la biología, biología marina y biología ambiental, nosotros pues como son biologías aplicadas en Colombia, ustedes pueden encontrar 45 pregrados de biología, pero las de nosotros, pues son las únicas que decimos que tienen como apellido, bueno, y la militar que tiene una que es biología aplicada, que salen como con una especialidad. El biólogo ambiental tiene un énfasis hacia esa interacción hombre-naturaleza, entonces tiene un énfasis hacia temáticas agrícolas muy fuertes porque hay muchos impactos ambientales que causa la agricultura convencional. Entonces, pues ahí el biólogo ambiental llega y empieza a dar como soluciones y demás. En ese pregrado que tenemos ya vamos a cumplir 20 años, tenemos una empleabilidad del 89% según el Observatorio Laboral, quiere decir, es una empleabilidad muy alta en referencia a otros programas de ciencias, y están muy bien ubicados también en empresas del sector público, en autoridades nacional de licencias ambientales, Ministerio de Agricultura, corporaciones autónomas regionales, en la FAO, en las Naciones Unidas, a nivel internacional tenemos ya también varios. Y en biología marina, pues también ni se diga, es un programa ya muy clásico de la TADEU, tiene más de 60 años, y ahí pues la empleabilidad es mayor porque además tienen pues la vinculación al INVEMAR y a todas esas regiones marinas, ¿no? Nosotros siempre pues acá muy metidos en el centro del país, pero pues toda la región costera, Caribe, Pacífico y demás, pues tiene un desarrollo agrícola también supremamente importante, y en la pesquería, ¿no? También nuevamente hablando de alimento, pues los biólogos marinos trabajan muy de la mano con veterinarios y con zootecnistas para hacer ese desarrollo en pesquería, ¿no? Entonces la empleabilidad ahí es importante. Algo que es fundamental es que pues ya hoy en día todos estamos llamados también a ser como innovadores, como generar emprendimientos, ¿no? Y nuevamente el profesional en ese liderazgo tiene que ser un generador de empleo. Entonces, nosotros, digamos, en la universidad, y yo creo que pues lo estamos haciendo en todas, ya les damos como esas herramientas de emprendimiento, ¿no? A los estudiantes. Entonces tenemos unas asignaturas obligatorias en nuestros programas, todos tienen que ver una asignatura que se llama innovación y emprendimiento, digamos, la ven desde la mitad de la carrera, pues para que al final pues no salgan como salíamos nosotros, que no sabemos ni siquiera cuánto cobrar por una asesoría. Entonces, ese es como algo muy importante. Son también, y ya que mencionó lo de las asesorías, pues también ese trabajo independiente es fuerte en estas áreas agrícolas, ¿no? Digamos, y biológicas, digamos, la consultoría, y la consultoría también en temas ambientales. La consultoría ambiental es una de esas que es muy bien remunerada en el país, y porque tenemos que hacer muchos aspectos de licencias ambientales, evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes. A veces a las personas les da miedo por desconocimiento. Qué bueno que ustedes están acá hoy conectados y les podemos contar esto, ¿no? Porque muchas veces incluso sus papás son como, no, pero usted ¿qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer? No, pues trabajo es lo que hay, oportunidades hay muchas, hay muchos fondos que le ayudan al desarrollo del campo colombiano, lo rural. Pueden crear ustedes ONGs, Finagro, que es un banco de segundo piso, ayuda muchísimo a los otros bancos para que ustedes puedan avanzar, ¿no? En proyectos propios. Estoy seguro, y pues el profesor Cristian les contará más desde, por ejemplo, en la parte más, en la experiencia de la Orinoquía, que tienen allá en esa inmersión que hacen, ¿no? En ingeniería agronómica, que es como de generar esos emprendimientos en la región. Pero efectivamente el campo laboral, como les digo, en lo público, en lo privado es grandísimo, y pues a uno no le debe dar miedo. Yo les digo, nuevamente, desde mi perspectiva como profesional, y como también dirigiendo los programas y viendo todos esos datos, porque como nos toca estar viendo esos datos para las renovaciones de registro calificado, para las acreditaciones de alta calidad, pues tenemos todos esos datos en la cabeza, ¿no? Entonces, es realmente amplio e interesante el campo laboral en esta área. Profe Luis Alejandro, muchas gracias. Profe Cristian, la misma pregunta de profe Luis Alejandro. ¿Cuál es ese pool de posibilidades en donde los profesionales
pueden desarrollarse laboralmente y profesionalmente. Bueno, Alejandro dijo casi toda la respuesta, ¿no? Como emprendedores, primero que todo, como empleados, pero pues acá hay una tendencia grandísima, impresionante, a ser emprendedores en todo el país y en todas las profesiones, pero pues particularmente en los oficios del campo, la posibilidad de ser emprendedores es inmensa, ¿sí? Veía anoche que hasta tarde con un colega viendo una página de ProColombia donde dice oportunidades inmediatas, ¿no? Para exportar. Y de Chile justamente, de Alemania, alemanes pidiendo hamacas, mexicanos pidiendo aromáticas, chilenos pidiendo frutas secas, mejor dicho, una lista inmensa de cosas de oportunidades ya, que salieron así y que cierran en un mes, 2 meses o cosas de estas. Entonces uno se pone a ver y dice, oiga, Colombia tiene un potencial exportador increíble que probablemente lo estamos desperdiciando. Así que, digamos, un campo súper vacío todavía por llenar es justamente el del emprendimiento hacia exportar, incluso acá en el interior del país, pues todavía hay mucho por producir. Muchas de las cosas que se producen en Colombia las estamos importando, ¿sí? Y las podríamos vender acá, ¿sí? Fijémonos, y perdón, me devuelvo a la pandemia. Mire que los países que más importaban cosas o que están acostumbrados a importar más cosas, pues fueron los países más afectados, porque como las fronteras se cerraron. En cambio, los países que producían sus propias cosas o que exportaban, pues de alguna forma solventaron esta dificultad porque se autoabastecían. Colombia tiene esa posibilidad y muchas de las cosas las estamos importando y carísimas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos lo contrario, ¿no? Todos nos quejamos por este dólar que sube, todos habrán visto las noticias, que no, que el dólar altísimo, que el euro altísimo. La verdad, pues, si yo fuera exportador, me alegraría muchísimo, ¿no? Ojalá siga subiendo, ¿no? Porque entre más suba, y si yo vendo en dólares, pues una maravilla, ¿no? Entonces miremos que hay una frase que me enseñaron hace varios años, ¿no? Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces, definitivamente el campo colombiano tiene esa oportunidad de vender esos pañuelos, porque todo el mundo está necesitando, ahorita con el tema del cambio climático, todo el mundo está necesitando alternativas, comida y bueno, y subproductos del campo. Entonces, digamos, lo que estoy haciendo en este momento es soportar un poco desde otra perspectiva lo que Luis Alejandro nos estaba diciendo. Por supuesto, en esa perspectiva, pues un profesional del campo que sea emprendedor, digamos, y que se ponga las botas, pues nunca se va a quedar sin trabajo porque lo que hay que hacer es todo. Ya hablé de liderazgo, todo. La posibilidad de hacer redes comerciales es total porque pues la base de las redes de alimentación son justamente pues, los productores primarios y ahí es donde entramos nosotros de una manera fuerte. Esas redes estratégicas desde la gobernanza de las regiones, desde la generación de proyectos. Ahora, si uno se mete a estas páginas de proyectos o de solicitud de licitaciones, que pues ahora todo es por internet, pues ve que todo el tiempo hay licitaciones y licitaciones y uno todo el tiempo como profesional del campo puede estar presentando proyectos y realmente yo veo egresados de nuestros programas presentando proyectos y siendo muy exitosos en este sentido, en la evaluación de proyectos, como científicos también, porque pues si alguien quiere ser científico, qué mejor que ser un científico aplicado, ¿no? Todos, no, todos tenemos la imagen que el científico es esa persona despelucada que se la pasa en un laboratorio haciendo quién sabe qué cosas, pero realmente un científico desde las ciencias del agro, pues se la pasa realmente es pensando cómo hacer más productivo un proceso, cómo hacer que las personas ganen más dinero o cómo hacer más sostenible un proceso de producción. Desde lo ambiental, por ejemplo, es clave lo que decía Luis Alejandro, cómo pensar en el mundo pero sin aguantar hambre. Y realmente hay unas oportunidades para el campo que son interesantes. Lo de Finagro que hablaba Alejandro es totalmente cierto.
Me acordé ahorita de una de las líneas de crédito que me parece fantástica y estoy viendo muchas mujeres en el panel. Hay una línea para mujeres recién graduadas, emprendedoras, una línea de préstamo del 0% de intereses, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, de ahí para adelante, pues, ¿qué más se le pide a uno a la vida, no? Si le van a prestar y el 0%, pues ya está, ¿no? Y son oportunidades que no están en otros sectores. Así que es algo muy bonito de ir mirando en un país que está empezando a mirar mucho más en lo agrario. Acá en la Orinoquía, en el 2013, el 73% de la producción, digamos, del PIB, para hablarlo más claramente, era debido al petróleo. Ahorita eso bajó porque el petróleo pues ya tuvo su crisis y toda la cosa, eso bajó al 37%. Y todo ese nicho que quedó, todo ese vacío, ¿quién lo está llenando? ¿No? Entonces ahí tenemos unas oportunidades gigantescas que tenemos que aprovechar. Gracias, Carolina. Perfecto, perfecto, profe Cristian, muchas gracias. Acá hay algunas palabras claves que mencionaba el profe Alejandro y el profe Cristian continuaba y era, se mencionó en un momento la palabra acreditación, se mencionó en algún momento la palabra redes, y haciendo, digamos, uso al tiempo que nos queda, voy a unir dos preguntas, profe Luis. ¿Cuál es ese consejo que tú le das a todos los estudiantes para que escojan una universidad? Resaltando que las universidades que estamos acá, pues son las, digamos, las universidades del G12, que son las 12 universidades más importantes privadas de Bogotá. ¿Cuál es esa sugerencia? ¿Cuál es ese consejo que tú les dices a los chicos? Vea, cuando ustedes buscan una universidad, tengan en cuenta esto, esto y esto. Y ya para complementarlo con mi otra pregunta, también mencionaron hace un ratico un libro, una fotografía, una película, un documental. Chévere que nos recomiendes, ojalá por el chat nos puedas compartir como léanse este libro, véanse esta película, véanse este documental, para que empiecen a tener insumos que sean, digamos, tangibles y que los sigan enamorando de estos programas. Entonces, profe Luis, te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias, muy, muy chéveres las dos preguntas. Bueno, lo primero, yo sé que pues todas las universidades que, como tú dices, del grupo del G12 y demás, que tenemos acreditación de alta calidad, pues muchas veces, y para algunos de los que son aspirantes lo han escuchado muchas veces, algunos de pronto no lo han escuchado, y pues son unas condiciones que son unos factores, son 10 factores que se miden de calidad en estudiantes, profesores, en infraestructura, en lo financiero, en bienestar universitario. Son muchos factores que se miden y pues que les garantizan a ustedes que se cumplen con esos factores para que ustedes tengan educación de alta calidad. Y las universidades, pues sí, de todas formas es muy, muy interesante y muy importante que ustedes vean que la universidad tenga ese tipo de acreditación. Porque pues son garantías, ¿no? No quiere decir que estén haciendo una universidad y no tenga forma de crecer porque es regional, no. Muchas veces se apalancan de las universidades que tienen la acreditación, pero eso es importante. La universidad puede estar acreditada y también los programas académicos. Es decir, el programa académico puede tener también su acreditación. Y hay algo que mencionaba también, otra cosa que se llama el registro calificado. El registro calificado, pongámoslo en términos muy coloquiales, es la licencia de funcionamiento. Yo voy a abrir un local, yo tengo que tener una licencia para poder vender el producto, ¿no? Entonces, pues todos los que estamos ofertados en este momento de las universidades acreditadas, pues tenemos registros calificados en todos nuestros programas. Pero a veces se presta que hay entidades que ustedes van y golpean que les vale un poco menos y ustedes ni siquiera ven, tienen el registro calificado vencido, entonces pues no les puede otorgar un título profesional. Entonces eso es supremamente importante. El básico y fundamental es el registro calificado del programa. Y ya la acreditación es como ese plus, ese valor agregado que está diciendo, oiga, usted tiene unas condiciones de calidad y es un proceso que es voluntario. El registro calificado es obligatorio y el otro es voluntario. Importante que revisen eso de entrada en una universidad, que los tengan. Específicamente, pues nosotros en la Tadeo tenemos acreditación de alta calidad y tenemos acreditación de alta calidad para biología ambiental y para biología marina. Los dos son acreditados y agroecología, como les digo, como es un programa reciente, pues todavía no tiene acreditación de alta calidad. Tiene obviamente su registro vigente, pero está muy apalancado nuevamente, comparte el 45% de asignaturas con las biologías, entonces pues ustedes tienen ahí, están cobijados por esa acreditación de nuestros programas de pregrado de biología marina y biología ambiental, en el caso de agroecología. Otro aspecto que yo les digo, pues miren también como la afinidad por la universidad. Ustedes saben que hay universidades que tienen
una connotación a veces más, no sé, como de libre pensamiento, otras que tienen una connotación que han sido muchas formadas de comunidades religiosas, ¿no? Entonces, digamos, creo que La Salle es una de las que es religiosa, inició así, pero después ha venido teniendo otros cambios, la Javeriana, la de Santo Tomás, todas son como de comunidades religiosas, entonces fíjense también como algunas afinidades, yo veo que a veces eso tienen unas cátedras que son especiales en cada una, ¿sí? Miren también la infraestructura de las universidades que les están ofreciendo, si tienen instalaciones, para un programa como estos que nosotros tenemos, pues es fundamental que tengamos buenos laboratorios, un buen terreno para que ustedes hagan sus prácticas. Nosotros contamos con un centro de investigaciones propio en Chía, Cundinamarca, que es el Centro de Biosistemas. Ahí se desarrollan las prácticas y varias asignaturas de agroecología y de biología ambiental en un centro. Y los invitamos para que cuando vengan a Bogotá, pues vayan, es totalmente gratis. Incluso vamos a hacer algunos talleres y si quieren venir a hacerlos, pues chévere. También tengan en cuenta algo muy importante que es la experiencia, la planta profesoral de las universidades, que tengan títulos de posgrado, maestrías, doctorados, que quienes están al frente de ustedes dictándoles clases, eso es importante, que participen en grupos de investigación de una muy buena categoría, porque eso les garantiza a ustedes como estar inmersos en esa dinámica, ¿no? De esas investigaciones. El bienestar en las infraestructuras, el bienestar universitario que les puedan dar adicional. La universidad no es solamente ir a estudiar, la universidad es una experiencia, ¿no? Entonces, ir y visitar, por ejemplo, aquí en Bogotá, pues qué chévere que ustedes vengan, una ciudad llena de museos, llena de se centra la cultura del país, ¿no? Entonces es muy, muy interesante que ustedes vean eso y también pues que tengamos esa movilidad internacional que les mencionaba. También muchas veces les llama mucho la atención a ustedes siendo cada vez más internacionales, pues los convenios, ¿no? Las universidades cada vez tenemos más convenios, nosotros en este momento tenemos más de 70 convenios con universidades a nivel mundial, entonces pues ustedes pueden tener esa movilidad si se quiere. Entonces, pues eso como en términos como muy generales para que Muy el generales, profesor sí. Cristian nos complemente mucho más. Bueno, digamos eso en cuanto a lo que mencionaste de las acreditaciones, ¿no? Entonces, bueno, adelante, profesor Profe Cristian. Luis, profe Luis, muchas Sí, gracias por el espacio. sí. Profe Cristian, por términos de tiempo, mil disculpas por no poderte hacer la pregunta, pero sí me gustaría mucho, antes de darle la palabra al profe Sergio, que también tiene unas palabras importantes para hacer este cierre, Sí. solicitarles al profe Luis y al profe Cristian si tienen algún link, algún video, algo que ustedes quieran Ah, compartir sí, por el chat, pues súper sí, sí, chévere que sí. nos lo compartan Ya, para que ya todos era. puedan. Eso era, les agradezco mucho. Muchas gracias a todos por estar en este espacio. A la 1 de la tarde vamos a tener charlas por universidades para que conozcan más ya sobre las universidades específicas. A las 11 de la mañana se vuelve a abrir este espacio con otros profesores de otras universidades para seguir en esta actividad. Entonces, bienvenidos, a las 11 nos volvemos a ver. Y profe Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que cerramos tarde. La idea era que hicieran votación. Le hacemos la votación para la siguiente sesión. Pueden ya salir. Estamos listos en Unifes. No paramos. Así que ahorita están las universidades nuevamente dando vuelta para que los vinculen con sus programas, con sus procesos becarios. Importante que pregunten eso. Estudiar en Colombia gratis sí se puede. Solo necesitamos saber dónde está la información. Y todas estas universidades tienen procesos becarios muy interesantes. Así que pues bienvenidos a Unifes y sigan disfrutando de esta gran feria universitaria. Muchas gracias, Carolina, profesor Cristian y profesor Luis Alejandro. Un gusto haberlos conocido. Que les vaya muy bien. Claro que sí. Gracias. Yo les puse Buen ahí en día el a chat el todos. link, Muchas ¿no? gracias. Del documental. Bueno, un Perfecto. abrazo. Muchas Pues, Carol, gracias, muchas Muchas profe. gracias. Gracias a todos. Chao. Buen día, que estén bien.